Hola a todas y todos, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Léemelo, un programa en donde queremos compartir nuestra pasión por la lectura y contagiar un poco de este gusto por los libros. En esta ocasión tenemos una invitada maravillosa que es Margo Glantz, escritora mexicana, autora de novelas, ensayos, crítica literaria, maestra emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre muchas otras cosas, y además una lectora voraz. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Muchas Igualmente, gracias por invitarme, muy amable. Pues empecemos por el principio, o algo así. Me gustaría, sabemos que empezaste a leer desde que eras muy pequeña, ¿no? Tu papá fue poeta y supongo que tuviste libros muy cerca desde muy temprano. ¿Me podrías contar un poco cómo fue ese inicio de acercamiento a la lectura? ¿Algún libro que te haya marcado o que haya sido importante de niña? Había muchos libros en mi casa, o me parecía que había muchos, ¿no? Y desde que recuerdo algo de la vida, recuerdo que había libros alrededor. Como mis padres solían tener problemas económicos, cambiábamos de casa cada rato, pero teníamos un piano y muchos libros. Wow. Y recuerdo mucho cómo costaba trabajo subir el piano porque mientras más nos iba mal, íbamos más alto. Y había que subir escaleras sobre todo, y había que subir el piano, volar el piano y volar los cajones de libros. Y quizás el primer libro que recuerdo, probablemente es un recuerdo falso, era un libro de poemas que mi papá tenía, que era de principios del siglo XX, que era una antología de poesía que empezaba con los clásicos griegos, con los líricos griegos, Anaximandro, etc. Y terminaba en Leopardi, un poeta italiano muy importante, con lo que te da idea de qué época era el libro, ¿no? Finales del XIX, principios del XX. Ahora no recuerdo ni un poema, pero sé que el libro estaba allí. Era un libro azul con florecitas doradas, que yo tenía en mi casa hasta hace poco, pero que desapareció también hasta hace poco de una manera misteriosa, como muchas cosas han ido desapareciendo de mi casa. Ni modo, así es. Quizás leía yo muchos folletines, pero eso como a los 12 o 11 años, porque mi padre tenía suscripciones a periódicos como Novedades, que eran publicaciones de herrerías, y tenían folletines como en la época, en el siglo XIX en Francia, donde pues los misterios de París o las cosas de Víctor Hugo, etcétera, ¿no? que leíamos. Bueno, mucho a Dumas, Los Tres Mosqueteros, etcétera. Wow. Eso lo leía yo desde muy chica. Y bueno, también recuerdo mucho un libro que les propuse para esta lectura de hoy, que es La Metamorfosis de Kafka, que yo leí en una edición, ahí la tengo, que es muy antigua, con una traducción de Jorge Luis Borges. Wow. Entonces empecé a leer literatura mucho más, menos folletinesca, con Kafka y Borges al mismo tiempo, sin saber quién era Borges, sabiendo quién era Kafka. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Pues bueno, entrando un poco, volviendo con los argentinos y con Borges y con esta traducción que nos trajiste de La Metamorfosis de Kafka, leeremos un fragmento de esta novela corta, pero antes cuéntame cómo, ¿recuerdas eso, más o menos a qué edad leíste La Metamorfosis y qué impacto tuvo en ese momento? Bueno, la debo haber leído como a los 13 años. También tenía yo una edición argentina de los diarios de Kafka en español. No recuerdo quién lo tradujo, no creo que haya sido Borges. Y parece que La Metamorfosis tampoco la tradujo Borges, sino su madre, doña Leonor Acevedo de Borges. No es seguro, pero el lenguaje, la organización del español era corregido seguramente por Borges. Y su madre era una mujer muy culta. Entonces, mi primera relación con
un escritor tan importante como Kafka está ligada a mi relación con Borges, que será luego un escritor favorito para mí y que yo utilizaré mucho en mis clases de literatura comparada y latinoamericana, ¿no? Pero bueno, pues es como una alianza muy maravillosa la de poder combinar a Kafka con Borges. Wow. Y bueno, la Metamorfosis me impresionó mucho porque bueno, no todos los días lee uno un libro en donde un señor se despierta y ya no es hombre, sino escarabajo. Entonces es bastante impresionante. Además de que la familia lo deteste y acabe siendo barrido como un gusano. Sí. Que lo tiran a la basura y la familia suspire porque lo han mandado ya a la basura. Sí. Entonces impresiona mucho eso. Es casi lo que más me acuerdo del libro. Claro. De aquella época. Pues si te parece bien, vamos a leer un fragmento y seguimos conversándolo. ¿Cómo no? A ver. Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque Frank callara la entrada, todavía no se le viese. Hubo primero de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un ¡oh! Del principal, que sonó como suena el mugido del viento, y vio a ese señor, el más inmediato a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que a pesar de la presencia del principal estaba ahí despeinada, con el pelo enredado en lo alto del cráneo, miró primero a Gregorio, juntando las manos, avanzó luego 2 pasos hacia él y se desplomó por fin, en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto en las profundidades del pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, cual si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Volvióse luego, saliendo con paso inseguro al recibimiento, y cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio, pues, no llegó a penetrar en la habitación. Desde el interior de la suya, permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que solo presentaba la mitad superior del cuerpo con la cabeza inclinada del medio lado, espiando a los circunstantes. En esto había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del edificio negruzco de enfrente. Era un hospital, cuya monótona fachada rompía simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero caía ya en goterones aislados que se veían llegar distintamente al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios del servicio del desayuno, pues para el padre era esta la comida principal del día, que gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos. En el lienzo de pared que daba justo frente a Gregorio, colgaba un retrato de este, hecho durante su servicio militar, y que le representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su indumento y su actitud. Esa habitación daba al recibimiento. Por la puerta abierta veíase la del piso, abierta también, el rellano de la escalera y el arranque de esta última que conducía a los pisos inferiores. Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado su serenidad. Bueno, me visto al momento, recojo el muestrario y salgo de viaje. Me permitiréis que salga de viaje, ¿verdad? Señor principal, ya ve usted que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal como ha sucedido? Puede uno tener un momento de incapacidad para el trabajo, pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez pasado el impedimento, volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, le estoy muy obligado al jefe. Por otra parte, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto. Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Pónganse de mi parte. Ya sé yo que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a espuertas y además que se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca.
Pero usted, señor principal, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso, y dicho sea en confianza, que el propio jefe, el cual, en su calidad de amo, se equivoca con frecuencia respecto a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil pasto de habladurías y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas, contra las cuales no le es cómodo defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento, y que únicamente al regresar, reventado de un viaje, es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Señor principal, no se vaya usted sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte. Hay que pensar que es un animal que se arrastra, el que está hablando como viajante de comercio, y que toda la familia está totalmente asustadísima porque de repente Gregorio Samsa amanece como un insecto cuando era un hombre. Claro. Es muy interesante. Es muy interesante. Y leyendo los diarios de Kafka, que yo los leía al mismo tiempo, bueno, simultáneamente o compaginándolo, campechaneando, pues hay momentos en que Kafka dice que se sentía como un escarabajo escalando las paredes de su cuarto. Y él tenía siempre la sensación, lo cuenta en la carta al padre, que le escribió al padre, porque había un problema muy serio con el padre, era un hombre que era el único hijo y el padre no estaba de acuerdo con que fuera un escritor, quería que fuera un comerciante como él, entonces siempre lo estaba tratando mal, además era un hombrón gigantesco, y Kafka era delgadito, acabó tuberculoso, entonces siempre tenía pánico al padre, y siempre tenía miedo de lo que el padre dijera y sentía que el padre estaba en contra de él. Wow. Entonces de repente se sentía como un insecto que se subía por las paredes y de repente hace la metamorfosis en donde el insecto es un personaje de ficción, pero verdadero. Claro, ay, qué interesante. Y es interesante también cómo en esta transformación de Gregorio, también la familia, eso, reacciona, ¿no? Reacciona primero ante la repugnancia de ese insecto, el miedo, el llanto, ¿no? Y conforme avanza la novela y se va, este insecto se muere, como que la propia familia se libera, ¿no? Es una cosa muy curiosa lo que pasa. Tener un insecto en lugar de un hombre y que no se acabe de morir nunca, pues es bastante grave. Entonces digo, él se sentía completamente desechable. Entonces, tiene que vivir un tiempo avergonzando a la familia. Él siente que él avergüenza a su familia, porque es lo que no debería ser. Claro. Un padre que no espera que su hijo sea lo que fue Kafka, que amaba sobre todo la literatura, que trabajaba como agente de seguros, es decir, trabajaba era un empleado, un burócrata, y no quería hacerlo. Él lo que quería hacer, lo que más le importaba en el mundo era ser escritor. Y él tenía reuniones con otros escritores y leía fragmentos de sus libros y la gente se moría de la risa. En realidad es bastante trágica la metamorfosis, pero los amigos y Kafka mismo tenía un sentido del humor bastante negro, pero se reía mucho de sus propios cuentos. Y la metamorfosis es uno de los libros más fascinantes y más leídos de la literatura del siglo XX. Y Kafka es uno de los escritores más importantes que han existido en la literatura y en el siglo XX. Es muy interesante también cómo en esa época hay una crítica muy fuerte personal, ¿no? En cuanto a esto que nos cuentas en relación a su familia y a su quehacer como escritor, pero también es muy actual, ¿no? En relación justo a los sobrantes, a los que no están con una corriente, ¿no? A los que están en desacuerdo, quizá, se me ocurre. Bueno, ahora los escritores en México son vistos como importantes, ¿no? Le pasaba lo mismo a Henry Miller, ¿no? Que fue un gran escritor norteamericano, que tenía que meterse en un closet para escribir y que su padre, creo que era sastre, no estoy muy segura, sí,
le rompió su máquina de escribir porque le parecía vergonzoso que su hijo se dedicara a escribir. Entonces tenía que meterse en un cuarto pequeño para poder leer y escribir, ¿no? Wow, wow. Así sí. que en muchas partes, en muchos lugares se piensa que escribir es inútil, ¿no? Sí. Y fundamentalmente la literatura es algo extraordinario y hay quienes dicen que solo podemos vivir gracias a la literatura. Ahorita no me acuerdo quién lo dice, lo acabo de leer, pero no me acuerdo quién lo dice. Fantástico. Bueno, pues tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero no se vayan, que en breve volvemos con Margo y todos estos libros y autores que han marcado su corazón. Bueno, pues estamos de regreso en Léemelo con nuestra invitada especial, Margo Glantz, autora de libros como Las genealogías, Por breve herida y El rastro, y que además ha sido galardonada recientemente con el Premio Internacional Carlos Fuentes 2022. Muchas felicidades por eso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues algo que te caracteriza es toda esta diversidad en tu escritura, diversidad en cuanto a formatos, forma de escribir, estilos, temas. Aquí a este programa traes a Juan Rulfo como uno de los autores que te gustan y que han marcado tu vida como escritora quizá incluso, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco de esto y por qué los temas en Juan Rulfo son de tu interés también. Bueno, sí, Juan Rulfo es nuestro máximo escritor. Uno lo lee y lo lee y lo lee y lo lee y siempre es nuevo y siempre es extraordinario. Las frases del Pedro Páramo, del El ya no llamas, son de una belleza y al mismo tiempo una sencillez impresionantes. Es uno de los máximos escritores en cualquier lengua. Yo lo leí estando en París, estaba yo estudiando en París, y en esa época leía yo poco literatura mexicana. Y en la época en que empecé a leer a Rulfo, porque me lo trajeron, acababa de salir, era una novedad impresionante. Al principio no se tomó en cuenta lo extraordinario que era, porque asustaba su forma de organizar, o más dicho, más bien que asustaba, sorprendía, causaba confusión, a ver, el manejo de la estructura, que era una estructura muy fragmentaria y que no se aceptaba. Algunos grandes escritores de la época, poetas como Alichu Macero, lo criticaron mucho porque decían que no tenía ni pies ni cabeza, y es uno de los libros que tiene más cabeza, más pies y más brazos y más todo lo que hay en el mundo. Es una de las maravillas de las maravillas. Y me lo trajeron de regalo para leerlo. Yo estaba leyendo a un autor francés que me gusta mucho, Stendhal, estaba leyendo Lo rojo y lo negro, pero lo interrumpí. Luego estaba leyendo La Cartuja de Parma, pero interrumpí mi lectura de Stendhal por leer a Rulfo y me fascinó. A partir de ese momento fui una absoluta fanática de Rulfo, y al llegar a México en el 58 y luego en 59 que entré a la Facultad de Filosofía y Letras, empecé a trabajar a Rulfo como profesora y como lectora. Es decir, durante muchísimo tiempo di clases sobre Rulfo y no escribí nada sobre él. Era un escritor tan extraordinario, tan maravilloso, tan imposible casi de poder criticarlo, aunque había muchísima crítica sobre Rulfo. Se ha producido una gran cantidad de ensayos sobre él. A mí me ha costado un trabajo enorme escribir sobre él, pero di muchos cursos sobre Rulfo y sigo siendo verdaderamente una lectora incansable de Rulfo. Lo leo muy de vez en cuando, y cuando me pidieron que participara en ese programa de Léemelo, decidí que, bueno, Rulfo tenía que ser uno de mis autores fundamentales. Y yo he leído mucho los cuadernos de Juan Rulfo, sí, son unos borradores que hizo Rulfo,
y que se publicaron mucho tiempo después de su muerte, en donde hay bocetos de lo que escribiría más tarde y hay bocetos de lo que es Pedro Páramo. Y una de las cosas que más trabajo le cuesta es decidir qué nombres le va a poner a los personajes. Y si le hubiera dejado los nombres que tienen los borradores, no serían en absoluto. Rulfo se llama, Pedro Páramo se llamaba, creo que Rogelio Foster o algo por el estilo. Wow. Y Susana San Juan, que es un nombre tan extraordinario, o es ella la que se apellidaba Foster, no me acuerdo. Pero hay personajes maravillosos. Luego les pondría el padre Rentería, Fulgencio, Abundio. Son unos nombres impresionantes. Sí. Eduviges Diada. No, es increíble. Hasta solo leer los nombres basta para entusiasmarse con el escritor. De acuerdo. Es uno de los escritores que hay que leer y releer y releer. Es una maravilla. Sí. Pues si te parece bien, vamos a leer un fragmento que elegiste para esto. Quise decirle, voy a salir a buscar un poco de aire porque siento náuseas. Pero dije, no se preocupe, volverá. Cuando me levanté me dijo, he dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco, pero es algo que puede calmarle el hambre. Encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas. Son cosas que le pude conseguir. Oí que me decía desde allá. Se las cambié a mi hermana por 2 sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de mi madre. Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis, pero fue ella la mujer que usted vio y que lo asustó tanto. Un cielo negro, lleno de estrellas, y junto a la luna la estrella más grande de todas. ¿No me oyes?, pregunté en voz baja, y su voz me respondió. ¿Dónde estás? Estoy aquí, en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Regresé al medio techo donde dormía aquella mujer y le dije, me quedaré aquí, en mi mismo rincón. Al fin y al cabo, la cama está igual de dura que el suelo. Si algo se le ofrece, avíseme. Ella me dijo, Donis no volverá, se lo noté en los ojos. Estaba esperando que alguien viniera para irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme. ¿O qué, no quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que te subas a la cama. Allí te comerán las turicatas. Entonces fui y me acosté con ella. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche y el sudor. El cuerpo de aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, reteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubiera faltado las fuerzas para llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia.
el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire, allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí. Juan Rulfo iba a titular su libro Los murmullos. Y tú leíste un fragmento donde los murmullos son muy importantes. Luego cambió de opinión y le puso Pedro Páramo porque es el personaje principal. Pero el pasaje que leíste se refiere a un personaje también muy importante con el que se inicia el libro, que es Juan Preciado, el único hijo legítimo de Pedro Páramo. Pedro Páramo se casa con Doloritas, Preciado, que es dueña de muchos, de tierras, etcétera. Él no tiene mucho dinero, se casa con ella por interés, la embaraza, tiene un hijo con ella, que se llama Juan Preciado, no Juan Páramo, y la trata muy mal hasta que ella decide irse del pueblo. Y cuando se va lejos del pueblo, y al llegar al momento de su muerte, le dice a su hijo Juan Preciado que vaya al pueblo, que encuentre a Pedro Páramo y que le exija que le devuelva lo que le debía, lo que era suyo. Y la obra empieza con el camino de Juan Preciado rumbo a Comala, donde vivía Pedro Páramo. Pero cuando llega Juan Preciado a Comala, se encuentra un personaje que es un arriero, Abundio. Entonces Juan Preciado le cuenta que va a Comala a buscar a su padre, que se llama Pedro Páramo. Y hablan un rato largo, y por fin Abundio le dice, ya llegaste a Comala, yo también soy hijo de Pedro Páramo. Entonces, el pasaje que tú leíste, Pedro Páramo se encuentra con algunos personajes, todos muertos ya. Vemos perfectamente cómo la mujer con la que habla Juan Preciado y con la que se acuesta, es una mujer que se va deshaciendo el lodo y se va muriendo. Y en realidad, en ese momento vemos como Juan Preciado se va a convertir también en uno de los muertos más que pueblan el pueblo de Comala, que se ha muerto el pueblo porque Pedro Páramo lo deja morir. Pedro Páramo tiene una cantidad infinita de mujeres, tiene una cantidad de hijos bastardos. Yo diría que Pedro Páramo es el paradigma del padre irresponsable clásico en México. Tiene hijos, pero no se ocupa de ellos. Tiene un solo hijo, que es ilegítimo, del que se preocupa, se va a llamar Miguel Páramo, que es tan siniestro como él. Y su único amor en la vida real es Susana San Juan, que es una mujer que estuvo casada y que regresa al pueblo ya loca, y que él secuestra, se casa con ella, pero ella está en otro mundo y nunca le hace caso. Entonces la única mujer a la que ama Pedro Páramo es Susana San Juan, y Susana San Juan nunca ama a Pedro Páramo. Cuando muere Susana San Juan, el pueblo se pone feliz y empiezan a tocar las campanas y empiezan a hacer una cantidad de fiestas. Entonces Pedro Páramo dice, los voy a castigar y voy a dejar que el pueblo se muera. Entonces se sienta en un equipal y ve cómo el pueblo va poco a poco muriéndose. Y cuando llega Juan Preciado, ya no hay nadie vivo. Abundio, que lo guía a Comala, también ya está muerto. Entonces, dice Rulfo, yo inventé algo que no existía, un pueblo lleno de muertos. Qué bonito, fuerte, ¿no? Qué bonito. Cambiando un poco el rumbo, no podemos desaprovechar esta ocasión para leer algo de tu autoría. Elegimos Yo también me acuerdo, y si te parece bien voy a leer. Bueno, esto es un diálogo, ¿cierto?, que tuviste con George Perec de Escrituras. Bueno, es un intento de trabajar un tipo de escritura que había producido primero Joe Brenner, I Remember,
y luego Georges Perec en Je me souviens. Entonces quise seguir esa estructura, que es una estructura muy fragmentaria, que funciona con una anáfora, me acuerdo. I remember, je me souviens, me acuerdo. Fantástico, pues vamos a la lectura. Me acuerdo cuando había un solo Sanborns en la Ciudad de México y no había ningún Oxxo. Me acuerdo de unos restaurantes antediluvianos que se llamaban Los Quicos, así con apóstrofo, anteriores a los Vips, también con apóstrofo. Me acuerdo de los supermercados Su Mesa. Todavía quedan algunos especímenes en decadencia. Me acuerdo que antes abundaban en México los capulines y las rosas balme. Me acuerdo de las madreselvas de mi infancia, en los muros de la ciudad y en los tangos. Me acuerdo que no entiendo por qué a la gente le gusta usar tatuajes. Me acuerdo que casi no hay capulines y mi madre hace un postre excelente con ellos, chabacanos y limón. Jamás le agregaba canela. Me acuerdo de que el universo está dejando de producir estrellas y los espermatozoides de los europeos se degradan. Me acuerdo que leí que los hombres que tienen los testículos pequeños son padres abnegados. Me acuerdo que no entendí la razón de esa noticia. Me acuerdo que he oído que hay quienes aseguran que no hay cambio climático. Claro, ya no hay dinosaurios, aunque a veces están ahí. Me acuerdo que ha hecho mucho frío este invierno en el norte de Estados Unidos. Se debe al cambio climático. Me acuerdo de nuevo que hace más frío en mi casa que en Nueva York. No hay calefacción. Bueno, pues elegimos estos fragmentos, que sabemos que hay muchos más, pero me gusta mucho como este humor y esta ligereza y al mismo tiempo, pues esta, sí, profundidad y estos temas y espacios a los que llegas, ¿no? Cuéntame un poco más. Bueno, la idea es seguir una tradición escrituraria que a mí me interesa mucho. Uno de mis escritores preferidos es Georges Perec. Georges Perec tomó de Joe Brennan la idea y sin embargo cada libro, el libro de Brennan, el libro de Perec son completamente diferentes. El mío es absolutamente distinto. Lo único que tienen en común que es la idea de que los recuerdos remiten a otros recuerdos y que es muy importante plantear en pequeñas frases como centellantes, como muy sintéticas, porque son como aforismos, ¿no? Los recuerdos que uno ha tenido, pero los recuerdos que se van sucediendo de manera muy rápida y muy inmediata, y un recuerdo va acelerando al otro. En el caso mío, pues yo traté de hacer, bueno, lo hice muchas veces, lo rehice muchas veces, lo reestructuré mucho, fui haciendo una especie de catálogo de recuerdos y luego fui organizándolos porque si no, no funcionaba bien el libro. Pero muchos de los recuerdos que aparecen concatenados como están en el libro fueron surgiendo poco a poco, de acuerdo con cada uno de los recuerdos remitía a otro recuerdo. Ahora, tienen mucho sentido, tienen muchos sentidos. Por un lado puede ser una especie de autobiografía deshilachada, fragmentaria, polvorosa, polvorienta, no diría yo, más bien... Son como fragmentitos muy pequeñitos que podrían pasar totalmente inadvertidos, pero que al irse concatenando van adquiriendo una densidad que solos no tendrían, ¿no? Y entonces me interesaba buscar una forma de cohesión en los recuerdos, aunque los recuerdos fueran muy distintos y aparentemente podían ser disparatados, porque no tenían a veces casi ninguna relación entre un fragmento del libro y otro fragmento del libro. Para poder lograr que el libro tuviese una especie de hilván textual, me parecía muy importante organizarlo a partir del vuelo de los colibríes, porque cuando estaba yo escribiendo, fue muchos años, muchos meses,
estaba yo mirando desde el balcón, desde mi ventana, un pequeño invernadero que tengo, y aparecían los colibríes. Había muchos. De repente aparecían mariposas amarillas, ahora cada vez aparecen menos, pero en la época en que yo escribía aparecían los colibríes. Me permitían descansar de lo que estaba yo escribiendo y al mismo tiempo organizar una especie de hilo textual que le diera un cierta, pues una especie como de reposo al texto, es decir, que los recuerdos no se acumularan tanto, sino que hubiese una cosa más poética que los uniera. Y también se me ocurrió, pues, hacer una especie de trabajo de literatura analizando figuras retóricas. Y aparecen varias figuras retóricas en el texto, pero las tomé de la Wikipedia. Lo que la Wikipedia decía que eran las figuras retóricas, que era absolutamente incomprensible. Entonces me parecía muy interesante tratar de explicar lo que era una figura retórica por la forma de explicar algo que pretendía ser muy inteligible, pero que era completamente desconcertante. Pero me parecía como un sentido especial para el libro, le daba esa armazón literaria que yo quería que le diera, pero al mismo tiempo era como un fragmento de humor respecto a una aplicación muy importante, muy útil, pero también medio complicada y medio absurda, ¿no? Porque yo también tomé mucho para hacer ese libro, un trabajo que yo hago con el Twitter, ¿no? Algunos de los textos o muchos provienen de mis Twitters, que yo iba catalogando. Entonces van organizándose de muy diversas maneras, porque me interesa lo que pasa en el mundo. Tú leíste algo, por ejemplo, de las estrellas. Ahí trabajo mucho la astronomía, porque cada rato se descubren cosas nuevas. Ahora tenemos el nuevo telescopio que nos ha enseñado una cantidad de cosas fantásticas que están retratadas, pero ya no existen. Todo este tipo de cosas que a mí me interesa, cosas que han sucedido, cosas de la historia, la política, la ciudad en la que he vivido, mi propia vida, mi propia autobiografía literaria, todo eso podía yo conjuntarlo gracias a los fragmentos y al recuerdo. Qué maravilla. Pues muchas gracias por compartirnos esto. Y bueno, ahora sí tenemos que ir a una segunda pausa, pero no se vayan, que ahora volvemos y seguimos conversando con Margo de estos autores y libros que están ahí, que forman parte de tu vida. Bueno, pues ya estamos de regreso en este último bloque de Léemelo con nuestra invitada de lujo, Margo Glans. Y para este bloque nos traes a Nelly Campobello, que es considerada la primer narradora mexicana de la era moderna. Bueno, además es una destacada bailarina, fundadora de la Escuela Nacional de Danza y autora. Cuéntame un poco ¿cómo llega esta autora a tu vida? ¿Cómo la descubres? Bueno, Nelly Campobello fue una de las más grandes escritoras que hemos tenido y que fue soslayada. Ella fue una de las escritoras de la Revolución. La Revolución produjo una escritura muy importante. Grandes autores como Martín Luis Guzmán, en fin, varios otros, ya recordaré los nombres, y que forman una forma de literatura que rompió brutalmente, como la Revolución misma, la literatura del siglo XIX, ¿no? Es decir, donde tenemos, por ejemplo, a principios del siglo, La Santa de Gamboa, que fue muy importante y que fue un bestseller, digamos. Pero la novela de la Revolución Mexicana fue una novela absolutamente realista, tomada casi como un documental, que luego inspiró pues, los frescos de Rivera y de Orozco y de Siqueiros, etcétera. Fue muy importante para el arte, por un lado la literatura
las novelas de Rafael F. Muñoz, de Martín Luis Guzmán, y Nelly Campobello no fue incluida en las novelistas de la Revolución. Ella publicó sus libros hacia 1936, publicó su libro, que no es una novela, son pequeños fragmentos, como cartuchos, como balas, que ella les llama cartucho, porque son como proyectiles que se lanzan a la mirada del lector y que al mismo tiempo nos reflejan una forma de la Revolución que es muy, muy importante, porque es la mirada de una mujer que era muy joven, ella dice que era una niña, y que ve la Revolución desde la ventana, como si fuera un teatro. Wow. Ella vivía en una casa por la que pasaban las tropas revolucionarias. Su madre fue muy cercana a Pancho Villa. Entonces, realmente es una cosa muy viva, pero la capacidad que tenía Nelly Campobello para sintetizar de una manera muy poética, muy trágica y al mismo tiempo con mucho sentido del humor, lo que estaba pasando en escenas violentas que iban sucediendo a lo largo de la Revolución que ella veía desde su ventana, hacen un libro realmente extraordinario. No es sino hasta que Berta Garzón del Camino decide hacer una antología, bueno, su marido decide hacer la antología de la Revolución, que ella aparece como un personaje importante dentro de esa narrativa, ¿no? Wow. Pero Cartucho no se volvió a publicar, sino hasta muchos años después, gracias al influjo de Martín Luis Guzmán, que tenía una editorial. Wow. ¿No? Nelly fundó, junto con su hermana Nelly, Gloria Campobello, el Ballet Folclórico Nacional, ¿no? Ayer yo estaba en Guadalajara y estuve justamente viendo una exposición de Orozco en el Hospicio Cabañas, una exposición maravillosa que hicieron en el Hospicio Cabañas con todos los bocetos que Orozco hizo para los murales del Hospicio Cabañas. Y son impresionantes, y muchos de esos bocetos están dedicados a Gloria Campobello, porque Gloria Campobello fue amante de Orozco. Es decir, que Orozco y Martín Luis Guzmán estuvieron muy vinculados con dos personajes muy importantes del arte mexicano, con Gloria, que era hermana de Nelly Campobello y que era una bailarina muy, muy, muy buena, como su hermana, y con dos escritores, un gran pintor como Orozco y un gran escritor como Martín Luis Guzmán, ¿no? Mira. Entonces, bueno, pero no he dicho nada de Nelly Campobello. Es decir, en realidad los textos de Nelly Campobello son como unas viñetas como muy poéticas de momentos fulgurantes de la Revolución Mexicana, fundamentalmente trágicos, porque la Revolución fue muy trágica. Entonces, generalmente es un libro como el de Rulfo, Poblado de Muertos, ¿no? Es decir, los ve vivos, habla de ellos, y al momento, al terminar el pequeño fragmento, que es muy breve, aparecen muertos, ¿no? Entonces son como instantáneas de personajes que pasan rápidamente por la escena nacional y de repente acaban muertos, como pasa generalmente en las revoluciones o en las guerras. Wow. Y sí, pues si te parece vamos directo a El fusilado sin balas, que es uno de estas viñetas, de estos cuentos que nos presenta. El fusilado sin balas. Catarino Acosta se vestía de negro y el tejano echado para atrás. Todas las tardes pasaba por la casa. Saludaba a mamá ladeándose el sombrero con la mano izquierda y siempre hacía una sonrisita que debajo de su bigote negro parecía tímida. Había sido coronel de Tomás Urbina allá en Las Nieves. Hoy estaba retirado y tenía 7 hijos. Su esposa era Josefita Rubio de Villa Ocampo. Gudelio Uribe, enemigo personal de Catarino, lo hizo su prisionero. Lo montó en una mula y lo paseó en las calles del Parral. Traía las orejas cortadas y prendidas de un pedacito. Le colgaban. Gudelio era especialista en cortar orejas a las gentes. Por muchas heridas en las costillas le chorreaba sangre. En medio de 4 militares, a caballo lo llevaban. Cuando querían que corriera la mula,
nada más le picaban a Catarino las costillas con el marrazo. Él no decía nada. Su cara borrada de gestos era lejana. Mamá lo bendijo y lloró de pena al verlo pasar. Después de martirizarlo mucho, lo llevaron con el güero Uribe. Aquí lo tiene mi general, dijeron los militares. Ya nada más tiene media vida. Dicen que el güero le recordó ciertas cosas de Durango, tratándolo muy duro. Entonces dijo Uribe que no quería gastar ni una bala para hacerlo morir. Le quitaron los zapatos y lo metieron por en medio de la vía, con orden de que corrieran los soldados junto con él y que lo dejaran hasta que cayera muerto. Nadie podía acercarse a él ni usar una bala en su favor. Había orden de fusilar al que quisiera hacer esta muestra de simpatía. Catarino Acosta duró tirado 8 días. Ya estaba comido por los cuervos cuando pudieron levantar sus restos. Cuando Villa llegó, Uribe y demás generales habían salido huyendo de Parral. Fue un fusilado sin balas. Es maravilloso. Uf, y es tremendo. Es tremendo el... Tiene algo de corrido. Y hay una cosa muy popular, pero al mismo tiempo de una violencia poética extraordinaria y de una crueldad, pero al mismo tiempo como muy directa, sin ninguna sensiblería. Es verdaderamente maravillosa Nelly Campobello, es una de mis autoras preferidas. Qué maravilla. Y esto que comentabas, ¿no? Del punto de vista. Si es una niña o una joven, muy joven, mirando desde su ventana todo Ella vivía esto. en Parral y veía pasar todo y cuenta muchas historias de muy distintos personajes que son todos personajes que van a morir, todos van a ser, su destino es la muerte, pero cada muerte es completamente diferente, tiene una belleza trágica y escrituraria verdaderamente magistral. Yo creo que es una de las autoras más representativas que tenemos. Dicen, por ejemplo, pues, el prólogo de Aguilar Mora, que pues, lo publicó muchos años después en la Literalera, que probablemente Rulfo no existiría sin Nelly Campobello. Yo no sé si Rulfo leyó a Nelly Campobello, no estoy segura, pero siguen una tradición, siguen una línea. Son dos autores fundamentales y trabajan con esa simpleza, con esa sencillez y con esa brutalidad y esa crueldad despiadada pero de bella, que me parece fundamental en la literatura. Y sin embargo es fuerte cómo necesitó de otros hombres para que la conocieran, ¿no? Quizá en sus inicios. Bueno, también los hombres necesitan que alguien les publique, ¿no? Sí, es así. Nelly era una mujer muy fuerte, su madre era un personaje, era muy amiga de Villa, tiene un cuento muy bello ahí en el Cartucho, en donde Villa llora. Era muy hombre, pero llora. Entonces ella lo cuenta de una manera muy bien. Además cuenta, por ejemplo, el fusilamiento de un gran general que el Felipe Ángeles, que ahora es el dueño del nombre del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles. Ella cuenta el juicio y cómo van a matar a Felipe Ángeles. Es uno de los cuentos de Cartuchos, muy bello también. Ella es testigo, o pretende que fue testigo en el juicio de Felipe Ángeles. Pues ya nos dejaste picadas para seguir leyendo más de Nelly Campobello. Y pues para concluir, para cerrar, cuéntame qué estás leyendo ahora o qué temas, qué autores te están interesando en este momento de la vida. Mira, estoy leyendo hace tiempo que estoy leyendo a una escritora, a la mujer de un gran poeta ruso, de Osip Mandelstam. Ella se llama Nadezhda Mandelstam y el libro se llama Contra toda esperanza. Nadezhda quiere decir esperanza y ella escribe un libro contra toda esperanza. Y tiene razón, Stalin mandó a Siberia a su marido porque escribió un libro, un poema en donde se burlaba de Stalin. Y luego, pues, después de que matan al marido, de que lo matan en Siberia,
ella tiene que vivir exilada hasta que muere Stalin en pueblitos en la Unión Soviética y cuenta el proceso de cómo el stalinismo llevó a la Unión Soviética al totalitarismo. Y cuenta cosas muy terribles que creo que son absolutamente vigentes, que siguen siendo muy vigentes ahora. Entonces es un libro que me interesa mucho porque me recuerda, porque por un lado está estupendamente bien escrito y por otro lado pues está advirtiéndonos de que estamos viviendo un mundo o que vivió un mundo que parecía que no iba a repetirse, pero que de alguna manera se está repitiendo, por desgracia. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias. Qué placer, qué lujo, qué maravilla tenerte aquí, poder conversar, leerte, leer contigo y pues se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, me dio mucho gusto conversar contigo. Igual. Y estar en este programa del Canal 22 y TV UNAM. Así es. Los esperamos en los próximos episodios. Recuerden que siempre tenemos invitados, invitadas maravillosas. Y pues pueden vernos, como bien dijo Margo, por TV UNAM y Canal 22. No se los pierdan. Son una maravilla, como pueden ver. Muchas gracias.